de aquí, de esos momentos malos, de esas dificultades, ayúdame a salir. Socórreme, Señor. Vamos a empezar. Ayúdame a salir. Bien, el tema de hoy, el mensaje de hoy se va a titular ¿Enfermos o muertos espirituales? ¿Cómo está el hombre ante Dios? Y es que respecto a este asunto, la mayoría de cristianos no se dan cuenta a veces que están sosteniendo una de las dos posiciones. ¿Y cómo digo que no se dan cuenta? Porque cuando nosotros pensamos acerca de lo que, cómo reacciona el hombre al mensaje de salvación que se le es presentado por los evangelistas, por los pastores, en la forma en que nosotros pensamos que ellos reaccionan, así nosotros sostenemos una de las dos posiciones. Es decir, la primera, que el hombre está enfermo, espiritualmente hablando, está débil, lánguido, casi podemos decir en coma, pero vivo. Esa es una de las posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona, que cualquier hombre del mundo, aunque esté enfermo espiritual, puede él percibir el mensaje de salvación y tiene él la capacidad de rechazar, porque él reconoce, porque está vivo espiritualmente, aunque esté enfermo, aunque esté caído, se sostiene que ese hombre puede rechazar la voz de Dios, el mensaje de salvación, que él puede buscar a Dios. Esa es una de las posiciones. Y la otra posición es que el hombre está muerto, espiritualmente hablando. Aquí lo importante es que la mayoría de cristianos sostiene que el hombre está enfermo, que está débil, que está frágil, pero que puede decidir por Dios. ¿Cuáles versículos sustentan esta forma de pensar? No hay ni uno. Hay algunos que lo hacen indirectamente. Por ejemplo, cuando decimos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ese es un versículo indirectamente en donde suponemos que cualquiera puede escuchar la voz de Dios. Igualmente aquella palabra que dice, el que quiera venir a mí, yo no le echo fuera. El que tenga sed, venga a mí y beba. Es decir, esa invitación se sostiene que es como un versículo y que indirectamente está sosteniendo esta forma de pensar de que el hombre está enfermo, está frágil, está débil espiritualmente, pero vivo. ¿Y cuál es la otra posición? Que el hombre está muerto espiritualmente, que el hombre no puede buscar a Dios, que el hombre no busca a Dios, que el hombre no escucha la voz de Dios, que el hombre no entiende el mensaje de salvación. ¿Cuáles versículos sostienen o son la base de esta creencia? Ahorita los vamos a enumerar, porque esta forma de pensar, y la cual muy pocos creyentes sostienen esta forma de pensar, muy pocos, de que el hombre está muerto, porque esto implica muchas cosas aparte de esto. Muy pocos sostienen esta posición de que el hombre está muerto. Y estos sí tienen muchos versículos que sostienen que el hombre está muerto, dichos por nuestro Señor Jesucristo, dichos por Dios mismo. Y eso es de extrañarnos. ¿Por qué? Si siempre estamos diciendo que lo que está escrito en la Biblia es lo que vamos a creer, es lo que vamos a predicar, ¿por qué esto está escrito en la Biblia? Porque se rechaza de que el hombre está muerto. Si está escrito, como ahorita vamos a ver. Bien, entonces en base a estas dos posiciones, una de ellas, para que quede claro, es que el hombre está enfermo, que el hombre está débil, que el hombre ya está muy frágil, casi en coma, pero vivo, que sigue vivo espiritualmente y que puede escuchar la voz de Dios. Y la otra postura, la otra posición es que el hombre está muerto. Y vamos a enfocarnos en la que tienen los versículos que directamente nos sostienen y dan las bases, los argumentos de que el hombre está muerto espiritualmente. ¿Y cómo vamos a empezar? Vamos a empezar desde el Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a ver lo que dice acerca de esta postura de que el hombre está muerto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Ahí tenemos la primera indicación de que el hombre está muerto. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros, o cómo sabemos
lo que es muerto, porque Adán no murió inmediatamente. ¿Qué significa bíblicamente lo que es muerto? La muerte espiritual, ¿qué significa? Porque vemos que Adán y Eva fueron sacados de la presencia de Dios. Pero entonces, ¿qué significa muerte? ¿Por qué le dice, el día que probaras de este árbol, ciertamente morirás? Bien, la palabra morir, bíblicamente hablando, es separar de Dios, alejar de Dios. Entonces, si parafraseamos ese versículo, Dios le estuvo diciendo a Adán, come de todo lo que tú quieras, ahí está todo, puedes probar de todo, excepto de este árbol que está en el centro del Edén, del centro del jardín, de este no, porque el día que me desobedezcas, el día que pruebes de él, cuando te estoy diciendo que no lo hagas, ese día te voy a correr de mi presencia, ese día te voy a alejar de mí. Eso significa la muerte espiritual. ¿Por qué razón? No es difícil entenderlo, mis hermanos. ¿Por qué razón? Pues porque si Dios es luz, como veíamos en el mensaje pasado, ¿qué pasa cuando nos alejamos de la luz? Nos envuelven las tinieblas. Si Dios es la vida y nos alejamos de la vida, nos envuelve la muerte. No es difícil entender eso. Por eso cuando Dios le dice, ciertamente morirás, le está diciendo, ciertamente te voy a alejar de mí porque yo no permito pecado, como veíamos en el mensaje pasado. No permito pecado. La desobediencia no la permito. Y tiene que ser castigada. Y fue castigado Adán. Y fueron sacados de la presencia de Dios. Quiere decir que espiritualmente murieron. Se alejaron de la luz y los envolvió las tinieblas. Se alejaron de la vida, los envolvió la muerte. Entonces, ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta, pues, que físicamente que un muerto no puede darse cuenta de lo que le rodea? Si nosotros ponemos un ejemplo de alguien que está en un ataúd, en un féretro, si nosotros le acercamos a esa persona que ya está tendida, le acercamos, no sé, un perfume, no lo va a poder oler, no lo va a poder percibir. Si le damos a comer de su comida favorita, ya no la va a poder disfrutar. Si le vamos nosotros a poner la música que le gustaba a esa persona, ya no la va a poder escuchar. ¿Por qué? Simplemente porque ya sus sentidos ya están inertes, ya no funcionan. Esto también nos lo plasma la palabra de Dios, ahí en 1 Corintios 2:14, que nos dice de la siguiente manera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque un hombre está muerto. No puede percibir, lo está diciendo claramente. El hombre natural se refiere al hombre que puede ver, oír, razonar. Incluso el razonamiento, como dice por ahí otro texto, el razonamiento está entenebrecido. Pero espiritualmente está muerto. No puede percibir a Dios. Él tiene que hacerse sus propios dioses. Y así vemos en las distintas culturas cómo cada quien hace sus dioses a su gusto, a su manera, con las características que a ellos les gusta. Así hacen sus dioses, la diosa de la agricultura, el dios de la guerra, la diosa de la belleza. Y así como es de nuestra cultura mexicana igual. Cada quien hace sus propios dioses, según sus necesidades, porque es un hombre natural que quiere ver, que quiere oír, que quiere tocar. Pero espiritualmente les es difícil buscar a alguien que no ven. Les es difícil orarle a alguien que no ven, tienen que tener a alguien enfrente. Dice que el hombre natural no percibe, no puede captar, porque está muerto espiritualmente. Las cosas que son de Dios no las puede captar, porque se disciernen espiritualmente, y espiritualmente todos los hombres están muertos. Así nos dice claramente la palabra de Dios. Ahora, si leemos ahí en Mateo 22:32, que dice de la siguiente manera. Otros de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fíjense bien en esta lectura. El joven le dice, Señor, te voy a seguir, pero pues sé que se acaba de morir mi padre. Se acaba de morir mi padre. Déjame ir a enterrarlo y después te sigo. Las palabras que le dio nuestro Señor Jesucristo, las hemos escuchado, pero no las entendíamos. Es más, el joven no las entendió. Cuando recibe la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, él hubiera querido que le dijera, muy bien, vete y te espero en tal parte, te espero dentro de tanto tiempo, allá si quieres seguirme. No, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El joven pensaría, bueno, pero pues, ¿por qué me dijo eso?
¿Por qué me dice que los muertos? Si nomás se murió mi padre, nomás es el que está muerto. Pero el Señor está diciendo directamente que todos los que le rodean a aquella persona que falleció físicamente, espiritualmente están muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ni los apóstoles entendieron. Seguramente se quedaron, ¿por qué le diría que los muertos? Ni nosotros entendíamos, ni nuestros pastores entendíamos, porque nunca nos aclararon esto. Sí escuchábamos que mencionaban este texto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque si lo hubieran entendido también, entonces nos hubieran explicado claramente acerca de que el hombre está muerto espiritualmente. Pero ni aún así lo entendíamos. Entonces, aquí le dice claramente, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que la gente está muerta. No es un invento de nadie. No es un invento de alguien que nosotros andamos siguiendo, que digan, ay, es que este tiene la doctrina de fulano, de sultano. No, aquí lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Joven, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y creo que por allí dice que era un discípulo. Alguien que quería seguirlo. Deja que los muertos entierren a esos muertos. Los muertos espirituales entierran a los muertos físicos. Bien, ahora, hay un problema muy serio con la muerte espiritual, porque Dios no tiene tratos con los muertos espirituales. Dice claramente que Dios es Dios de vivos, no de muertos. La muerte para nuestro Dios es algo abominable. La muerte para Dios, que es vida, es algo aborrecible. ¿Qué comunión tiene, como dice el apóstol Pablo, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión va a tener las obras de la carne con las obras del Espíritu? Ninguna. Dios es vida, por tanto todo lo muerto Él lo repudia. Si nosotros hacemos un pequeño recorrido de los mandamientos, de las indicaciones que le dio a sus sacerdotes en el Antiguo Testamento, le decía a los hijos de Aarón que no podían acercarse a una persona muerta, excepto cuando era un pariente directo, como su padre, su madre, sus esposas, sus hijos. Sin embargo, Aarón directamente ni eso le permitía, porque él traía acá en la cabeza una plaquita de oro que decía santidad a Jehová. A él no se le permitía acercarse a ningún muerto, porque dice te vas a contaminar. A sus hijos sí, pero aún así cuando se les muera alguien, un pariente directo, van a contaminarse. Sin embargo, el sumo sacerdote, que era Aarón en ese tiempo, no le permitía acercarse a los muertos. Tal es la aversión que tiene Dios hacia la muerte, que la sigue teniendo contra los muertos espirituales, que éramos todos nosotros. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Dice también por ahí un salmo, no alabarán los muertos al Señor. Él no recibe alabanza de gente muerta, de gente que no tiene la vida que Él les ha dado. Ahora, hay otra referencia allí, un tanto indirecta, acerca del hijo pródigo. Cuando éste regresa a su casa, el padre de ese joven dice unas palabras que igualmente son reveladoras. Cuando se pone a hacer fiesta porque su hijo regresó, dice de la siguiente manera: mi hijo era muerto y revivió. Son palabras que cuando el hijo dejó su casa y se fue al mundo, se fue a hacer y deshacer con el dinero que traía, y se le acabó, y regresó arrepentido. Dice este padre de familia: mi hijo era muerto. Esa es otra indicación cómo el Señor trata de una u otra manera la situación espiritual que tienen los hombres delante de Dios. Muy bien, vamos a ver ahora que solamente hay alguien que puede darnos vida. Nosotros no podemos hacerlo. Solo Dios puede dar vida. Solo Dios a través de su Espíritu Santo puede darnos vida a cualquier hombre. La vida no la puede dar una oración de fe. La vida no la puede dar estando en una iglesia. La vida no la puede dar a nadie, le puede dar tomando una hostia, haciendo un recorrido, haciendo una peregrinación. La vida no la puede dar nadie, absolutamente nadie. Solamente el que es la vida. Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, vamos a ver ahí en Juan 5:21. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí hay una cosa bien importante.
No cualquiera que se acerque a una iglesia puede decir que ya está vivo. Podemos decir de repente, bueno, es que pues yo ya tengo vida porque ya seguí los 4 pasos que nos ponían ahí al final de las Biblias, los cuatro leyes espirituales y ya oraron por mí, ya ahora sí tengo vida. No, no es así, no es así. El que da vida está diciendo algo bien importante y muy curioso, que no es aceptado por cualquier persona. Vamos a escuchar de nuevo Juan 5:21, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que Él quiere. Se oye un poco curioso eso. A los que Él quiere da vida. ¿Qué nos está diciendo ahí? Solo los creyentes verdaderos pueden entender eso. Que a los que Él quiere da vida. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y complementamos eso con Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Aquí, en este versículo, está hablando de muertos espirituales. Dirán, ¿pero por qué? Viene la hora y ahora es. En ese momento está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ya estoy aquí. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y nada más los que la oyeren vivirán. Dirán ustedes, no, pero esa es la resurrección. No, porque en los 2 versículos posteriores, ahí sí se refiere, porque dice, y vendrá la hora, en un futuro, cuando los que están en los sepulcros, pero aquí no habla de sepulcros, aquí dice claramente que viene la hora, y ahora es, porque en ese momento no anduvo abriendo sepulcros, ni anduvieron resucitando gentes. Resucitaba de repente ahí, en algunos casos, como la joven aquella, como el joven hijo de la viuda. En esos casos sí resucitó. Pero dice, ahora es cuando los muertos, en general, los muertos oirán la voz y los que la oyeren vivirán. Los muertos espirituales que oigan la voz del Hijo de Dios van a renacer espiritualmente, porque Él es la vida. Los que la oyeren vivirán. Como dice por allá en Apocalipsis igualmente, estoy a la puerta y estoy llamando. Y los que oyen mi voz y abren la puerta, voy a cenar con Él y Él conmigo. No está hablando aquí de muertos físicos. Eso los trata 2, 3 versículos adelante, en el versículo 28 de este capítulo 5. Allí está hablando de muertos físicos, porque dice vendrá la hora. No dice ahora, dice vendrá. Todavía no. Vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros van a resucitar a juicio. Entonces, ¿qué ha sido entonces de nosotros? ¿Cómo podemos decir que el hombre está enfermo? Que el hombre puede oír la voz de Dios, que el hombre puede buscar a Dios, cuando en el Salmo 14 dice claramente que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No podemos decir que el hombre puede escuchar la voz de Dios, porque si la escuchara caería rendido, pero no es posible. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le parecen locura. Ahora, no podemos decir que el hombre sí puede distinguir, sí puede rechazar la voz de Dios. Entonces, ¿por qué dice el Señor? Yo he venido para que tengan vida. Dice el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. ¿Cómo puede decir el Señor que viene a que tengan vida si estamos enfermos? Si estamos enfermos, estamos vivos. Más bien vendría el Señor a darnos salud espiritual. Porque si estamos vivos o estamos muy débiles, pero vivos, entonces Él debió de decir, yo he venido para darles fuerza, para darles fortaleza, para darles salud. Pero no, dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y a qué le pueden dar vida? Sino a lo que está muerto. Solamente a lo que está muerto puede darles vida. Otra cosa, también tenemos por ahí otros textos que nos hablan acerca de que dice, si habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Cómo puede alguien resucitar si está vivo?
No puede resucitar a alguien a menos que esté muerto. Y Pablo lo dice claramente. Si habéis resucitado con Cristo, ¿qué quiere decir que estábamos muertos? Ahora vamos a ir a otro texto ahí acerca de cómo éramos nosotros en Efesios 2:1. Y no va a quedar duda acerca de esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio salud, nos dio sanidad, nos dio fuerza. No. No dice que nos dio fortaleza, que nos dio la salud. No. Él nos dio vida cuando estábamos. No creo que Pablo se haya equivocado. No creo que nuestro Señor Jesucristo se haya equivocado al decir, yo he venido para que tengan vida. Porque Él confesó y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos dio vida. Alégrate, cristiano. Aunque los demás no lo entiendan. Porque tienen que discernirlo espiritualmente, pero no pueden percibir las cosas que son del Espíritu. Si tu vida es diferente, si Dios hizo un milagro en ti, las cosas que hacías antes, pecaminosas ya no las haces, alégrate porque Dios te ha dado vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado de Adán nos separó de Dios. Nuestros pecados nos separaban de Dios. El mundo es enemigo de Dios por sus pecados. Nosotros éramos enemigos de Dios, dice el apóstol Pablo también. Éramos enemigos, pero Él nos reconcilió a través de la cruz de Cristo. Cuando dos enemigos se reconcilian, es lo que hizo Cristo. Dice claramente el apóstol Pablo que Él nos reconcilió con el Padre. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como decíamos al principio, esa es la muerte espiritual. El pecado nos separa completamente. Hay un abismo, como el que se presentó en el relato del rico y Lázaro. Uno sufriendo los tormentos y el otro deleitándose en el paraíso. Y le dijo a Abraham, aquí hay un abismo entre ustedes y nosotros. No se puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Así es esto, el pecado es un abismo entre la salvación y la condenación. El pecado, ese es el abismo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando éramos enemigos, cuando Dios no podía permitir que nos acercáramos como gente muerta espiritualmente hablando. Hasta que no vino Él, dice, yo vine para darles vida. Bien. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahí está de nuevo. Ahora Pablo se lo repite a los colosenses. Y les dice claramente, escuchemos de nuevo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Tuvo que perdonar nuestros pecados para poder acercarnos a la luz. Nos tuvo que dar vida para poder acercarnos a Él. Acordémonos del texto que dice que los hombres amaron y aman más las tinieblas que la luz. Porque ahí podemos pecar a gusto. Porque ahí todos hacemos lo mismo y no hay nuestra conciencia completamente está cicatrizada, ya no es insensible nuestra conciencia hacia el pecado. Lo justificamos. Yo robo porque necesito comer. Yo mato porque me ofendió. Nosotros justificamos los pecados en las tinieblas, no lo vemos. Pero estamos muertos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo también en Efesios y ahorita en Colosenses, le dice a los colosenses, nosotros estando muertos por nuestros delitos y pecados, estamos separados, alejados, destituidos, como dice Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios. Y por último, 1 Juan 5:11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda acerca de esto? ¿Que el hombre está muerto? Aunque la mayoría de la cristiandad diga que el hombre está vivo, enfermo, casi en coma espiritual, no es así, está muerto en sus delitos y pecados. Y lo que dice aquí claramente es determinante. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios tiene la muerte. Dice no tiene la vida, pero es lo mismo.
que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, aunque sea muy religioso, aunque se la pase rezando, aunque se la pase haciendo peregrinaciones, aunque se la pase tocando en una iglesia, aunque se la pase haciendo miles de obras caritativas. Si no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Solo Él nos puede dar vida, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede entrar al cielo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otro intermediario. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay ningún Pedro, no hay ningún Pablo, no hay ninguna María, no hay nadie, no hay un Buda, no hay un Mahoma. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Con esto terminamos este mensaje. Dios les guarde, Dios les bendiga.